Bueno, ¿cómo les va? Quiero preguntarles, ¿ya se comieron el masmelo? ¿No? Bueno. Bueno, yo les quiero contar algo. Al fin me decidí, hasta que al fin me decidí comprarme el perchero más caro del mundo. Llegó un momento donde cuando lo compré no logré habituarme en él. Tenía como ese problema de cómo generó hábitos para montar mi perchero. Y entonces me encontré tres problemas para aprender a habituarme en él. El primero de esos fue que encontré que nuestro cerebro, por temas de evolución, fue diseñado para no hacer cosas difíciles, no tener riesgos y no hacer cosas incómodas. Y eso es por un tema simplemente y netamente por instinto de supervivencia. Nuestro cerebro quiere protegernos. Entonces, antiguamente, cuando nuestro primo orc salía a la cueva, tenía que tener obviamente pues riesgos de encontrarse con leones, encontrarse con osos, encontrarse con tigres, encontrarse con suegras, hasta que tenía que volver a la cueva. Hoy en día no vivimos en cuevas físicas, pero sí en cuevas psicológicas, y se llaman zonas de confort, y como la palabra lo dice, son confortables. Entonces seguí pensando, bueno, si tenemos esta batalla con nosotros mismos tan fuerte, me encontré con el segundo problema. Me puse a leer cómo desarrollar hábitos y encontré que hay gurús de autoayuda que dicen que en 21 días se genera un hábito. Y yo me quedé como, oiga, chévere esta vaina. Y yo me puse 21 días bien juicioso en mi perchero. Entonces estaba en mi perchero, pero después sentía que no había como esa voluntad para seguir en el perchero. Entonces yo dije, bueno, ¿quién habrá sido el primero que habló de este famoso mito de los 21 días? Y fue el doctor Maxwell Maltz. Él decía, siendo cirujano, que cuando le cortaba una pierna, le amputaba una pierna a uno de sus pacientes, y cito textualmente, que se requiere de un mínimo de 21 días para que una vieja imagen mental se disuelva y una nueva se instaure. Yo decía, miércoles, 21 días, mínimo. Yo, bueno, hasta que me encontré pues el tercer problema. Y ese tercer problema todos lo tenemos. Y ese es el señor excusa. Siempre nos excusamos para todo, siempre. En mi caso personal, pasa que cuando mi socio y uno de mis mejores amigos me llama y me dice, mañana vamos a salir a las 5:30 a subir la montaña. Y yo, ¿5:30? Y yo, bueno, yo juicioso, pongo pues la alarma. Al otro día, 5:30, y yo me asomo un poquito por la ventana y sale el señor excusas y dice, está nublado, va a llover. Hay gente que dice, oiga, yo quiero agarrar el hábito a la meditación, y se sientan entonces a meditar en el cojín juiciosos, y después de los 30 segundos sale el señor excusas otra vez y dice, tengo sueño. Hay gente que dice, quiero tener el hábito a la lectura, y entonces están empezando a leer tranquilamente y sale otra vez el señor excusa, estoy cansado. Vean, nos excusamos para todo hay excusa, y el que se excusa, se acusa. Entonces yo me quedé pensando, si hay esos problemas, pues uno dice, si nosotros queremos evolucionar nuestras vidas, hay que habituarnos en hacer cosas difíciles, incómodas, y aprender a tener riesgos. Hasta que encontré una información muy interesante en un paper de la Universidad College London Union, y decían en ese paper que se requiere un mínimo promedio 66 días, como 2 meses y medio para generar un hábito. Y yo dije, bueno, 2 meses y medio. Pero más interesante aún fue Duke University, que ya estableció que casi la mitad de nuestra vida, casi la mitad de nuestras vidas, lo hacen los hábitos. Los hábitos. Pregúntense cuáles son los hábitos que tienen ustedes hoy, para que en un futuro puedan predecir cómo será su conducta, su comportamiento. Tanto la de ustedes, la de su pareja, la de sus hijos, familiares, socios, amistades. Entonces, ¿cómo se forma un hábito? Yo les pregunto, ¿quién de acá ha subido una montaña? Ah, bueno, hay varios perezosos también. Entonces, pasó una cosa que me puse a pensar cómo se formaba el hábito, y es, ¿se han puesto a preguntar cómo se formó ese sendero? Llegó un momento que alguien dijo, oiga, de pronto me voy a armar el camino por acá.
Y empezó a armarse el camino, y se lo empezó a armar. Al otro día volvió a subir la montaña, y al otro día también, y así sucesivamente. Hasta que ese sendero empezó a solidificarse cada vez más. Lo mismo pasa en nuestro cerebro, exactamente lo mismo. Les voy a mostrar un video que para mí me parece bellísimo, que es, acá hay una neurona y acá hay otra neurona, y van a formar un sendero luego que han repetido un comportamiento durante mucho tiempo. Véanlas ahí. ¡Pum! Y ahí empezaron a generar ese sendero. Exactamente eso es lo que le está pasando a ustedes en su cerebro ahorita. Exactamente eso. Científicamente es lo que se llama una red neuronal. Las redes neuronales generan hábitos. Y encontré e hice un descubrimiento que nuestras neuronas son millennials, ¿sí? Se la pasan tuiteando todo el tiempo y chismoseando la una con la otra. Entonces pasa la información, oiga, que Felipe está empezando a hacer esto, y la otra, ¿qué? Y si sigo repitiendo ese comportamiento, empiezan poco a poco a unirse. Durante esos 2 meses y medio después, se genera esas redes neuronales. Entonces, si un hábito es un proceso consciente que termina siendo inconsciente, ¿qué genera? Pues un hábito. Cuando yo aprendí a manejar, yo manejé, digamos, con la inconsciente, es decir, mi mamá. Mi mamá, literalmente, todo el tiempo creía que yo iba a manejar más rápido si ella me gritaba más duro. Pero por favor, Felipe, concéntrese, que meta primera, que meta el clutch, meta el acelerador, saque el clutch y no sé qué, hasta que al final terminé estrellando el carro. Entonces, hoy en día ya pues manejo bien, pero cuando uno va a empezar a hacer algo nuevo, hay que meterle mucho esfuerzo consciente, muchísimo. Pero ya hoy en día uno no piensa, primera, segunda, meta clutch, acelerador, sáquelo. No, se hace automático. Por eso los hábitos son totalmente automáticos. Entonces, cuando uno repite un comportamiento durante cierto determinado tiempo, se genera un hábito. ¿Pero qué crea un comportamiento repetitivo? Estados psicológicos y estados emocionales. Eso crea un comportamiento repetitivo. Pero, ¿qué crea ese estado psicológico y ese estado emocional? 3 cosas. La raíz de los hábitos. La primera, la lingüística. Fíjense cómo ustedes se expresan ante ustedes mismos, la vida y los demás. Si hay personas que dicen, oye, es que yo no sirvo para nada, yo soy un fracasado, la gente no me quiere. Y poco a poco, si se repite esa información, se va a manifestar corporalmente, la comunicación no verbal como segunda raíz. Lo que la gente no sabe es que la comunicación no verbal compete de un 60 a un 80% de la comunicación diaria. Entonces empieza a tener posturas de derrota, hasta que llega la tercera raíz, las creencias. Me lo termino creyendo. Si voy caminando por la calle entonces y alguien sin culpa me golpea, y cuando me golpea, yo incluso por evidencia misma digo, si ves que la gente no me quiere, yo no sirvo para nada. Y si empiezo eso un día, una semana, un mes, un año, y lo empiezo a repetir, se genera ese estado anímico, psicológico, emocional, mi vida se va a habituar a tener esas conductas destructivas, tóxicas, histéricas. Entonces pregúntense cuáles son los hábitos que ustedes tienen hoy. Una de las cosas que decía Aristóteles, esa frase hace 15 años a mí me cambió la vida. Él decía que la excelencia de una persona no lo hacen los actos, lo hacen los hábitos. Los hábitos. Por eso les voy a dar 3 tips para ese tipo de excelencias en el caso de leer, en el caso de correr y en el caso de meditar. Supongamos que ustedes dicen, oigan, voy a tener el hábito de la lectura. Ustedes normalmente compran un libro, ¿cierto? Ok. ¿Ese libro dónde lo dejan? En la mesa de noche. Pero ese libro termina siendo un hermoso portavasos, ¿cierto? Eso pasa porque la rutina que hay es que uno llega, coge el libro, lo pone en la mesa de noche, al igual que las llaves, el celular, la plata y todo. Y con el verbo lo acabo de decir, uno deja, uno no recoge. Por eso se le llama mesita de noche, no mesita de día. Entonces, ¿qué van a hacer? Romper rutinas. Van a agarrar ese libro y no lo van a dejar en esa mesa de noche, lo van a poner encima de una almohada. Porque cuando ustedes llegan, ustedes no esperan encontrarse encima de una almohada un libro. Pero en ese momento es que agarran el libro y abren el libro y se leen una hoja. No 2, no 3, una sola hoja. Durante una semana, cada día, una hoja. Y van incrementando paulatinamente,
una hoja, 2 hojas, 3 hojas, hasta que después de 2 meses y medio puedan ya terminarse todo un libro. Si ustedes quieren empezar entonces a correr, no dejen la ropa, pues como acostumbran de hacer ejercicio, en el closet. Pónganla debajo de la cama, es decir, en el piso, donde sus pies apenas tocan el piso, tocan la ropa. Y en ese momento se ponen la ropa. No hagan lo que yo hice, que pagué 1 año de gimnasio y fui 1 semana. Y por eso me compré mi perchero. Y después lo vendí y me compré otro perchero. Hagan lo que a ustedes más les guste hacer, pero háganlo estratégicamente. Si se quieren entonces sentar a meditar, no lo hagan de un solo golpe 30 minutos. No, empiecen paulatinamente. 30 minutos en un día, pero divididos en ciclos de 1 minuto. 1 minuto de 8 a 8 y cuarto. Y así sucesivamente. En la otra semana van incrementando esa media hora por 1 hora. Hasta que después esas redes neuronales empiezan a comunicar esta información de una forma más amable. Entonces, ¿cuál es el secreto de los hábitos? ¿Cuál es ese secreto? Ya sabemos las problemáticas, cómo crearlos, pero ¿cuál es ese secreto? Una investigación que hizo el doctor Walter Mischel en 1960 con la Universidad de Stanford hizo un estudio que se llama el estudio del masmelo. Entonces, veamos el video. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Yo veo por ahí muchos que se lo comieron inmediatamente cuando se los dieron. Pero ¿por qué les muestro esto? Fue interesante que 1 de 3 niños, 1 de 3 que logró esperar, curiosamente les hicieron ese acompañamiento durante 20 años para estudiar a esos niños. Encontraron que ese niño de 3 era más exitoso profesional y económicamente. Pregúntense quién ahorita se los comieron. Eso es lo que se llama la voluntad del masmelo. La voluntad debe ser tan fuerte como el masmelo. Y eso significa que entre menos gratificación instantánea haya, somos más propensos al éxito. Entre menos gratificación instantánea, vamos a ser más propensos al éxito. ¿Y por qué les estoy contando esto? Sincerándome frente a ustedes, parte de ese éxito que he tenido fue porque gracias a los hábitos es que logré pasar de ser una persona depresiva, suicida y conflictiva a pasar a ser una persona psicólogo, miembro de la comunidad budista Zen de Colombia y entre otras cosas que he tenido a nivel profesional. Pero algo que les quiero contar es que lo que contamos dentro del budismo es que de nada sirve el conocimiento. Vean, de nada sirve el conocimiento si no se aplica sabiamente. De nada sirve el conocimiento si no lo aplicamos sabiamente. Por eso al final de este auditorio, cuando se vayan a sus casas, pregúntense una cosa: ¿cuánto más puedo esperar? ¿Cuánto más puedo esperar? Y sobre todo, cuando hagan ese proceso de la espera, no me salgan con excusas. Muchas gracias.